viento suena el parlante, noche encendida, vibra constante, rimas mágicas, medio elegante. Cuando el bajo cae nadie se aguanta, es al viento, viento, viento. Yo no sabía que teníamos canción. Muy buenos días, queridos amigos de la radio, del Facebook que nos ven. Ayupunchay, Cachuncunan, Llahtamasicuna. El Perú es de todas las sangres. Con esta frase iniciamos hoy día en Páginas al Viento, su programa favorito. Johan, Imayan. Ayanchu guía, Ayanchu Llahtamasicuna, Ayimpunchay Kunan. Bienvenidos a un programa más. Encantado de estar aquí con ustedes, chicos, amigos de Páginas al Viento. Desearles un bonito día a todos y conéctense, que hoy día hablamos de un gran autor. Chicos, a ver, Edison, cuéntame, ¿cómo has estado, amigo? Muy bien, bastante bien. Guayquí. Después de unas largas vacaciones merecidas que me he dado, que no me han pagado, por cierto. Muy bien, bien merecido. Aquí las vacaciones no se pagan. Como siempre, encantado de compartir la mesa con ustedes y creo que este programa va a ser muy bonito porque el libro que tocamos es súper interesante y muy peruano. Sobre todo muy peruano. Misa, ¿tú cómo has estado? Muy bien, gracias. He estado disfrutando mucho de los carnavales aquí en el sur. Me parecen excelentes los bailes. Y estoy muy contento y complacido de hablar de un escritor peruano que también ama y quiso mucho lo que es las costumbres y todo lo que tiene que ver con los Andes, ¿no? ¿Cómo estás, Giselle? Cuéntame. Bueno, buenos días, chicos, una vez más feliz de compartir con ustedes y buenos días a todos nuestros oyentes que se encuentran del otro lado. Y pues después de pasar las fiestas, ¿no? Carnavales, justo tenemos un libro muy bonito que trata de carnavales, fiestas. También de fiesta, así que prepárense porque este día va a estar muy bonito. La fiesta del chivo, ¿no? Mucha tradición, mucha cultura peruana. Bienvenidos, chicos, mi nombre es Yanela, estamos en Páginas al Viento, donde leer es vivir a través de libros. Siendo exactamente las 9:10, vamos a dar por iniciado nuestro programa, no sin antes agradecer a la gerente general, la señora Guadalupe Apaza, y al señor Eulogio Mamani en controles. Entonces, como ya bien han estado hablando, chicos, hoy día vamos a hablar de Jaguar Fiesta de José María Arguedas, de nuestro gran poeta, escritor. Ya era hora. Viva Perú. Sí. Sí, ya era hora. Tiene buena teleoperadora también. Sí, ¿no? Sí. Entonces, aquí nuestro amigo Johan nos va a hablar acerca de este gran poeta, escritor peruano, Anda Guairino. Cuéntanos el resumen de su vida. Cuéntanos, Johan, de tu buen amigo. De mi gran amigo José María Arguedas. Vamos a traer la sección de hablar sobre la biografía, una biografía extensa. La mayoría de los autores dentro del Perú han comentado, han hablado de él desde distintas perspectivas. Bueno, tenemos un José María Arguedas que nace el 18 de enero de 1911 en nuestro Andahuaylas, Apurímac. A los 2 años, su madre fallece en brazos de nuestro José María Arguedas. Desde ya empezamos con dolor, sufrimiento de nuestro querido autor, que lo va a acompañar a lo largo de su vida. Su primera, aquí es donde conoce al Perú, creo yo, desde su conexión con el Perú, Perú, porque su padre, nuestro querido Víctor Manuel Arguedas, se vuelve a casar y consigue una madrastra, la cual tenía 3 hijos. Y José María Arguedas dice: nadie me había hecho sufrir tanto como el hermano mayor, ¿no? Había formas más fuertes de castigarlo a María Arguedas. Aquí es donde se inmiscuye o se cobija en el manto y el amor de los indios. Algo que dice la ternura y el amor de los indios es sin límite. El amor que tienen entre ellos mismos, que le tienen a la naturaleza, a las montañas y a las aves, fueron los que cobijaron a María Arguedas, a José María Arguedas cuando estaba pequeño, comiendo mote, conversando, hablando, escuchando historias de los mismos indios a los que despreciaban tanto. Se te creó la voz un poquito, ¿no? Sí, es que es muy fuerte hablar de esa parte de María Arguedas. En esta etapa conoce el Perú. Desde aquí es donde se hace la pregunta de las tradiciones y preservar un poco de la cultura, del acercamiento. Él dice que tuvo muchos padres y muchas madres.
Su primer libro fue Víctor Hugo, Los Miserables. Ah, sí. En primaria, su primer libro, el acercamiento a la literatura. De ahí, Para ser primer libro es un libro muy fuerte y pesado. ¿Ah? muy fuerte y pesado. Es que era un intelectual desde pequeño. Claro, no es como leer El Principito, no es por desmerecerlo, pero es que para ser niño leerse Los Uy. Miserables. No es como leer El Alquimista, ¿no? Ah, también. ¿no? O a Benedetti. Vamos a Sí, continúa, Johan. continuar. No, pero está bien, está bien. Me exalté un poquito. Ya. acá. Ya, orden a la sala. Se leyó su primer libro, Víctor Hugo, Los Miserables, el acercamiento a la literatura de María Vargas, que lo cambió todo, desde la perspectiva de ver a los pueblos y de cómo los gamonales castigaban o golpeaban a los indios, ¿no? De ahí, Néstor Guedas crece y se va a estudiar. Se va a estudiar a la universidad donde hay aquí un precedente también, su escritor, su padre también es escritor, ¿no? En donde en 1931 viene a la universidad y en 20 años empieza a estudiar, antropólogo de corazón, docente. Sí, Facultad de Letras de San Marcos. Facultad de San Marcos, he leído como 20 artículos, todos hablan de María Arguedas. Y aparte de profesor, ya una temporada estuvo como profesor, enseñando en los pueblos. En Sicuani, ¿no? comunidades, En Cusco. En Sicuani y Cusco, en varias zonas rurales. De ahí también, de profesor pasó a promotor cultural, promocionando culturas, rescatando expresiones culturales desde el arte, desde la música, desde la pintura. Un gran cercano de Ciro Alegría también. Claro. Estuvo trabajando en el Ministerio de Educación también. Sí, también fue director del Ministerio de Educación, director de Concentración de Cultura también. Tuvo muchos cargos a lo largo de su tiempo, por eso le dicen el Amauta. Mi brother, Amauta. sí, trabajó de todo, ¿ah? Sí, es demasiado extenso. Y en Lima bastante, me acuerdo, hay dos colegios en Lima, en el centro de Lima, muy emblemáticos, incluso que tienen rencillas entre ellos, que son el Guadalupe y el Mariano Melgar, y él fue docente y director de cada uno de esos colegios. De cada uno por separado. Pero su vida de María Arguedas siempre estaba rodeado de soledad, de un poco de tristeza. No podía como llenar este vacío sentimiento a lo largo de toda su carrera, de las grandes cosas que ha hecho en el Perú y la forma y la perspectiva que tenía de ver al Perú. Sí, pues tuvo depresión gran parte de su vida. La mayor parte de su vida, ¿no? Y fallece de una manera muy, muy trágica por un disparo que se da en Él mismo él mismo, y no muere ahí mismo, ¿no? Sino es que días después fallece. Ay, qué triste. María Arguedas, pero él rescató a grandes artistas. Quiero mencionar aquí al don Maximiliano, Máximo Damián. Tocó en su entierro. Antes de morir, María Arguedas en su testamento le dice a Máximo Damián, quiero que tú seas el que toque mi entierro. ¿Qué canción? Hoja quintucha. Ay, Hojita coca, hoja redonda. Ah, Qué buena hermosa canción. ¿no? Sí, tal cual. Máximo Damián, exponente, se fue a distintos lados. La historia también de Máximo Damián con Arguedas es otro mundo y podemos hablar todo el día de nuestro querido autor. Eso sería un poquito sobre la biografía de María Arguedas. gracias, Johan. Sin duda es triste escuchar la forma en cómo ha crecido y cómo también fue su desenlace, ¿no? Para este gran poeta y escritor. Edison, háblanos acerca de Jaguar Fiesta un poquito para que los que nos vean, los que nos escuchan, tengan una idea y quieran leerlos. Haz una sinopsis nomás, como si fueras a vender película. Es un buen Véndelos, libro. véndelos. Buen libro. Bueno, A ver, vamos a comenzar. Con respecto al resumen de esta gran obra, que es creo que muy representativa de lo que es la literatura peruana, ¿no? Y aparte de ello es una obra que habla mucho sobre cómo es el Perú profundo, como tú lo habías mencionado, ¿no? Y tal cual, como lo mencionas, nuestra obra empieza en un pueblito en el alto de la sierra, llamado Puquio, ¿no? Un pueblo bastante romantizado de la forma en la que lo describe, ¿no? Lo describe muy bonito. De hecho, a las personas que hemos estado en estas zonas en algún momento, nos sentimos de cierta manera identificados, ¿no? De cómo es un pueblo pequeño o una comunidad. Ahora, es interesante justo cuando tú dices cómo lo romantiza, porque
que le da como vida. Es como un Sí. personaje más, ¿no? Eso, justamente, ¿no? O sea, Puquio es un personaje más, un personaje que interviene en muchos factores sociales y de convivencia, básicamente, ¿no? La primera parte, básicamente, es esta descripción, ¿no? Dentro de Puquio, en las zonas bajas de los montes, existen 4 comunidades importantes, los que son los Pichacuri, los Callao, los Chaupi y los Coyana. Me van a disculpar de mi quechua, no puedo pronunciar muy bien estas letras, pero estos 4 comunidades grandes tienen diferencias, obviamente, y siempre tratan de competir en cuál es el mejor. Pero aún así, dentro de esta competencia, ellos conviven de una manera normal, pues, ¿no? Como personas del monte que han aprendido a tener sus propios límites, sus territorios. Con respeto, ¿no? dices. Con mucho Convivencia. respeto, ¿no? Todo esto sucede durante muchos años hasta que llegan los populares mistis. ¿Quiénes eran los mistis? Los mistis en este libro eran personas que habían llegado a explotar el tema de la minería, y cuando estos recursos se habían acabado, habían decidido asentarse en una zona aledaña a estas comunidades, ¿no? Y armaron lo que lo conocen en el libro como el Jirón Bolívar. El Jirón Bolívar era una calle de gente privilegiada con dinero, ¿no? Que habían hecho sus casas de 2 pisos con balcones y que eran todos los mistis. Después de mucho tiempo, junto a este lugar, habían movido lo que es el centro comercial o la plaza de Puquio, ¿no? A una zona lateral a lo que es la del Simón Bolívar, donde estaba la plaza, obviamente, donde estaba la iglesia, donde estaba el juzgado, ¿no? Y se había vuelto la zona céntrica, por así decirlo. Y también es interesante cómo lo describe geográficamente Arguedas, ¿no? Era como una serpiente, nos dice, donde la plaza y todas estas entidades eran la cabeza y el Jirón Bolívar era la colita, ¿no? De una serpiente que anda en el bosque buscando una parte de su cola. Ya. El punto es que con esta llegada de los mistis empezaron a apropiarse de todas las propiedades de los terrenos de los pobladores. O sea, obviamente buscando mejores lugares donde puedan hacer agricultura y también ganadería, bueno, porque ellos lo que se dedicaban era a vender la carne a la costa. Y bajo muchas artimañas legales y extralegales empiezan a votar a los pobladores de la comunidad, los empiezan a ir desplazando hasta las zonas más altas de la Puna. Entonces, durante este proceso suceden muchos atropellos ante la población indígena, y los indígenas tenían que simplemente aceptar, no podían hacer otra cosa porque los mistis estaban aliados con los jueces y con la iglesia, ¿no? Y si había algo de negatividad, los castigaban o los encerraban o los encarcelaban. A muchos de ellos los empezaban a explotar para labrar estas tierras o para también quitarles sus ganados, ¿no? Para quitarle, exacto. Para pastar también. Para pastar, exactamente. Entonces, luego de muchos atropellos, justamente con el tema del ganado, ellos tenían sus toritos, ¿no? Y los toritos en este libro son muy representativos, ¿no? Justamente de los toros sacan lo que es del cuerno, sacan un instrumento de sonido que es el huacahuacra, el huacahuacra, ¿no? El huacahuacra, que es sí. un instrumento que tocaban ellos, que es con un sonido muy imponente, ¿no? Muy imponente, el cual los mistis se asustaban, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, se asustaban. ¿Qué Pero- música tan fea? ¿Pututo eso? Es como Sí, un pututo. como un pututo. Exacto. Como un Exactamente. Entonces, pero para los pobladores, los comuneros, esto era un sonido de jolgorio de que se acercaba una gran fiesta, ¿no? Y esta fiesta justamente es la que se hacía en este pueblo el 28 de julio, la cual es el Turpuxiay, ¿no? Ellos estaban muy emocionados porque para ese entonces habían decidido buscar a un torito que es el Misitu, que estaba en una zona muy alta, y a la cual tenía un dueño, por así decirlo, que era un misti, ¿no? Que era Julián Aranguera, al cual acuden Aranguera. y le piden el permiso para capturar a este torito que estaba en sus tierras, Un torazo. entre comillas, ¿no? Un torazo, ¿no? Un torito, Un dijo. torazo que básicamente tiene la característica para ellos que era un ser mítico, más que un animal, porque el nacimiento de este torito era por una torrentera de una laguna, ¿no? No es algo casual, y ellos lo ven de esa manera. Entonces,
Luego de este consenso de que podían capturarlo, aparece el gobierno y dice: no voy a permitir que se vuelvan a hacer estas barbaridades en este pueblo, ¿no? Estas costumbres de gente incivilizada, básicamente. Indios bárbaros, les Indios dijo, ¿no? bárbaros, ¿no? Y les dice que no se puede hacer. Al final hay un consenso y determinan que se va a realizar, pero con la presencia de un capeador, torero De Lima. de Lima, ¿no? Pero al final termina siendo español, pero mandado desde Lima, ¿no? La gente obviamente siente como un poquito de recelo esto. No lo toma de buena manera, porque no es algo que vaya con sus costumbres. Ellos obviamente esperan lo cotidiano, lo normal, ¿no? Y porque esto básicamente ya es un ritual dentro del pueblo. Entonces, luego de que haya este consenso, la gente igual aún así va a traer al Misitu a capturarlo. En esta captura muere un laica, que es un brujo, ¿no? En la cual con quien van a la búsqueda. Pero aún así, después de muchos intentos y 6 lazos amarrados, logran llevar al torito a la plaza. Ya cuando llega el 28 de julio, empieza la fiesta, ¿no? Se arma la gente, se llenan los graderíos de la corrida de toros, y también desde Lima habían escogido a un torero profesional, entre comillas, ¿no? Que llega, un español que se llama Ibarito, nombre bastante gracioso. El punto es que ponen al toro al ruedo, es amarrado con un ave, que es un cóndor, ¿no? Un cóndor en la espalda, el cual empieza a apretar con sus garras firmemente, ¿no? El torito es mandado. Ibarito, con su experiencia de toreador, pero de corridas europeas, empieza a torear al toro, ¿no? Le sale una vez, le sale 2, pero la tercera queda espantado y se esconde. Esconde y no quiere salir. Y la gente empieza a burlarse, reírse, matarse de risa de que para eso traen un español. Que salgan los nuestros, dicen. Se empieza a reír y le empiezan a tomar como gracia. Y ahí aparece el alcalde Antenor, que dice: que venga Johan. Que entre el honrado, que entre Hualpa, ¿no? Y pide que entren los capeadores de la zona, de los ayllus, ¿no? Entonces entran ellos, justamente. El Misitu, con mucha rabia, furia, mucha vehemencia, bastante, embiste a uno de los capeadores, que no es Johan. Johan se salva. Johan se va con Ibarito. Ah, ya. Ese esconde también. Con Ibarito segundo. Con Ibarito segundo se va. Ya entre los dos ya se cuida. Escenas que no salen en la versión original, pero que hemos rescatado. Hay otras versiones. Sale en la película. Sale en el anime. Nos lo contó directamente José María Arguedas. Sí, y en primicia lo tenemos acá. Solo para los que nos ven, para los que nos oyen. Páginas al viento. Solo para Páginas al viento. Se revive. Continuando con la historia. Misitu embiste a Hualpa. De hecho, le hunde el asta del cuerno hasta la ingle y lo deja muy mal herido, ¿no? Luego entra un Barayok, que es Raura, si no me equivoco, y lanza una dinamita. Esa dinamita impacta en el cuerpo del toro, dejándolo muy lastimado, ¿no? Y el honrado Rojas entra a desafiar al toro. Fuera de esto, en medio de toda la sangre de la gente, de la emoción de la gente, de los griteríos, el alcalde Antenor le dice al subprefecto, lo voy a leer, dice: ve usted, señor, estas son nuestras corridas, el jaguar punchay verdadero. Y así es como termina esta obra tan bonita, la verdad, majestuosa, de nuestro gran querido José María Arguedas. Gracias, Edison, por esa maravillosa narración de esta grandiosa obra que para algunos puede ser bonita, para otros también puede herir susceptibilidades. Eso ya depende de cada persona, ¿no? Vamos a corte, señor Eulogio. Continuamos. Sí, vamos a continuar. Muchas Hasta gracias. las 11, eso ha dicho. Gracias. Sí. Siendo exactamente las 9:27 en Radio La Decana, vamos a lanzar la preguntita. Ya lo ha mencionado nuestro amigo Edison. Para quienes nos están viendo, quienes nos están oyendo, responder vía Facebook: ¿qué animal se amarra al toro?
Bueno, chicos, vamos a empezar ahora con la parte de la discusión. Háblanos, Misa, acerca de cómo empieza Arguedas describiendo a Puquio y a sus alrededores. Sí, como lo había dicho Edison, lo hace de una manera muy romántica. Comienza a describir parte por parte lo que es esa ciudad de Ayacucho y, desde mi parecer, le da como vida. Es como un personaje más, es como si existiera realmente en carne y hueso y tuviera una dinámica propia. Eso me gustó mucho de la descripción que hace Arguedas de esa parte de los Andes. Claro, es muy presente en nosotros todavía esta idea de que los apus, el agua, el sol, la cosmovisión andina, ¿no?, tenga vida, y son entes a los cuales también rendimos culto, los respetamos, ¿no? Todavía se mantiene hasta ahora esas costumbres. El mismo Huayna Roque, ¿no?, al cual le veneramos, ¿no? En carnavales nomás hace poco también hicieron lo que se llama la ¿Pagó a la tierra? Eso te iba a decir, tienen esa costumbre de verter cositas a la tierra. Claro, nuestras casitas también nos la adornamos, ¿no? En el campo los animalitos también. El ticacharro, ¿no? El ticacharro. Sí, todavía se mantiene. La venida de la cosecha. El pensar del carnaval. Sí, y mira, cómo es interesante la manera en cómo lo describe Arguedas y cómo lo están describiendo ustedes su propia ciudad de Juliaca, ¿no? Porque hay diferencias en cuanto a los adornos, a los arreglos. Acá es muy colorido todo. Sí. Aquí en Juliaca he visto que es muy colorido todo. En cambio en Ayacucho es más sombrío, es más sobrio. Supongo que por todo el dolor que han pasado durante tantos años, pues, ¿no? Ayacucho tiene una historia. Una historia enorme. muy desgarradora. Sí. Y su música es justo y su música, saliendo un poquito del tema del... Sí, exacto, refleja mucho el dolor humano y calen los huesos, me encanta. Sí. Las veces que he podido visitar Ayacucho. Es imposible no tratar de llorar cuando escuchas canciones allá. Uy, sí, Canciones que te desgarran el alma. Y hay canciones que los canta el mismo Arguedas con esa voz que tiene. La verdad, te cala bastante. Imposible casi no llorar. O incluso, como tú dices, cuando hacen el sonido con Pututu. pututu. Pututu, ¿no? Sí. Un sonido bastante melancólico. Nostálgico, creo yo. O sea, es un sonido... Transmite eso. Transmite. Sí. Exacto. Ujú. Y otra cosa también que me gustaría Guacahuacas. mencionar, ya aparte de la descripción, es cómo existe simbolismo dentro de la descripción de Arguedas, porque el hecho de que forme una serpiente justamente de Girón Bolívar con la cabeza no es algo que se le ocurrió básicamente y digo voy a hacer esto, ¿no? Es por un sistema donde esta cabeza muerde a la comunidad. Y otro detalle también que he notado es que cuando menciona al pueblo, menciona que están en una parte alta de la lomada. Sí. Y los comuneros están en la parte baja. Es como, yo lo veo como una forma jerarquía. de ver hacia abajo, ¿no? Que ven a los comuneros y luego... Como una jerarquía, ¿no? Porque incluso hay quienes se van a sentar más arriba. Mucho Exacto. simbolismo, ¿no? Mucho simbolismo. Ah, no, sí, tiene harto simbolismo este libro. Y también Edison nos está hablando acerca de la llegada de estos mistis, ¿no? Y cómo ejercieron este abuso de poder, ¿no?, contra los indígenas, esa opresión que han vivido. Chicos, Edison o Giselle, ¿quién nos quisiera hablar acerca de esto? Bueno, primero el contexto que nos pone Arguedas en el libro es que no solamente quiere que veamos a los indígenas, ¿no?, como víctimas, sino también como personas activas, y no que los extranjeros eran personas malas. O sea, no lo divide como tal, sino muestra la realidad de ambos. ¿Ustedes qué opinan ante eso? Hay un poquito de cada cosa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque Arguedas en el libro justamente no romantiza al indígena, Exacto. solo cuenta su realidad. Sí. Y tampoco vandaliza al misti, solo cuenta lo que realmente hacía. No es que trate de defender a uno de ellos, y de hecho el libro es muy ambiguo entre cuál es la posición de Arguedas. Sí, eso es verdad. Nos concentramos, chicos, primero en los mistis y el abuso de poder. La llegada Sí, de está los bien. mistis es por las minas que había aquí, ¿no? Una vez que estas se acaban, las minas de plata, pues regresan a Puquio, al pueblo de Puquio, y ahí es donde empiezan a quitar terreno de formas no convencionales, ¿no? De formas ilegales de corrupción, pagando a su De formas muy normales para esa época. y van ganando más poder, más espacio, más terrenos, y los mejores terrenos se los van ganando. Pero ahí es donde el pueblo también reacciona
ante esto y se organizan y dicen ya no pueden quitarnos más terreno los mistis. Y ahí es donde los cuatro, por más que se diferencian, se unen contra los mistis para poder proteger sus terrenos. Y otra cosa también es que este no es un caso aislado, ¿no? Esto ha sido algo que ha sucedido a lo largo De todos los años tiempos. en el Perú. De hecho, el relato nos habla de entre los 1910 al 1930, que era el gobierno de Leguía, el oncenio de Leguía. Entonces, dentro de este indigenismo que trataban de erradicar mediante los mistis, existía el gamonalismo, lo que mencionas, ¿no? Y he encontrado, por ejemplo, una cita de Mariátegui, que está dentro de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que nos menciona: el gamonalismo es un fenómeno social que no se sostiene exclusivamente en la gran propiedad, sino en la superestructura política y jurídica. El gamonal tiene bajo su poder a jueces gobernadores, policías, maestros y recaudadores. Creo que eso expresa básicamente lo que era el gamonalismo y cómo este sistema había aplastado durante muchos años a lo que es el pueblo indígena. Y tenían ahí, pues, ¿no? De lado la religión, que ahí era la Guardia Civil, a la municipalidad, pero estaba menos a los barayoks. Coludido, ¿no? Menos a los barayoks, que no podían porque ellos representaban al pueblo indígena, ¿no? Pero querían. ahí está la duda. Ese es un problema moral. Sí, los barayoks. No, pero de hecho, no solo eso, los mistis también, la forma en la que se referían al pueblo era de manera despectiva, ¿no? Como guanacos, indios, ¿no? Serranos, y esto... Así no vamos a estar hablando, ¿ah? No, ¿en qué momento dijimos negros? Oye, yo soy sureño, yo soy de aquí. ¿En qué momento dijimos? Yo soy cosqueño. Todos de aquí compartimos un mismo Todos. pasado de opresión. Como, no. como... Sí. Tus pasados diferentes. ¿Sabes qué? Acá tenemos un misti. Pero El Perú es todas las sangres, como dijo Arguedas. claro, como inició Ah, no, Guía, ¿no? eres El Perú es de de todas las sangres. Todos somos parte de ese hermoso Perú. Ya, pero regresando un poco al tema, en este libro ves cómo el misti había empezado a ver al indígena ya no como alguien igual, que al final somos personas, ¿no? Sino como alguien inferior, ¿no? Los trataban como niños. Incluso hay abusos que cometían cuando estaban borrachos, entraban a las casas a golpear De noche. a las personas, ¿no? De patear a los guaguas, dices, ¿no? Ah. A los yocayas, Sí. los pateaban a las Bueno, mujeres. cualquier tipo de invasión va a generar este tipo de cosas, ¿no? Pasó cuando invadieron América, pasó cuando pasó el virreinato, ¿no? Cuando llegó el español acá, se reinando a Perú. Con lo- Estados Unidos. Exacto, en Venezuela, Claro, sin, fue no, muy sin irnos radical, a- básicamente. sin irnos muy a la política, pero sí es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos un poco de poder, ninguneamos y maltratamos justamente a los que queremos oprimir. Y aquí en el pueblo, en Puquio, el pueblo comenzó a ser oprimido desde muy temprano, ¿no? Quitándole incluso sus propias tierras, su propio ganado y haciéndolos trabajar con animales que ya no le pertenecían, que antes eran de ellos. Hay algo que quiero mencionar, pero también los mistis sabían el control que tenían los indios o el pueblo de Puquio, que era el control del agua para poder regar sus Cierto, chacras. cierto. Papá, y no me acuerdo el nombre, por favor, suéltame para mi chakra, para mi maizal, para mi maicito. No, rogando a los barayoks para que puedan. Pero y hasta eso soltar. se apropiaron, porque, o sea, no habían dueños Y- antes, no y la- habían y la que- cercas. bueno, los pueblos, el pueblo de Puquio sabía el control que tenían sobre las aguas y se organizaban, en una reunión se organizaron a base de eso y poder controlar, pero la manipulación y la forma en la cual actúan los misis aquí es muy sistemático y poco a poco también le quitan ese control al pueblo. Sí, chicos. Y ya me estaba hablando acerca de que el indio acá no se ve como un pobrecito, ¿no? Y yo llamé a eso la determinación que demuestran los indios, y un ejemplo de ello es la carretera Nazca que construyeron, ¿no? Y 28 cómo- días, hermano. Como eso también refleja el olvido del gobierno. Sí. ¿Quién nos quiere hablar acerca de eso? Lo que menciona Johan, ¿no? O sea, el indio, en palabras del mismo Arguedas, si no me equivoco, dice que no es alguien que está quieto, no es alguien que actúa por su cuenta. Justo acá lo tengo. Está en todas las sangres, que menciona: el indio no es pasivo,
no espera que lo salven, organiza, resiste y construye. Y básicamente este actuar de los indios en el libro es porque juntan lo que es el Puquio con la capital, ¿no? No lo hacen porque no lo hace el Estado, porque justamente hablamos del oncenio de Leguía, que tenía una política donde tenían que construir carreteras y para unir obviamente pueblos, pero ellos no lo habían hecho hacia Puquio. Puquio tuvo que ir hacia la capital, Hacia incluso Nazca. a costa de 5 muertos que mencionan el libro. Ahora, tiene razón, en el libro justamente habla de que el andino, el sureño, el indio, como llámalo como quieras, no se queda sentado, sigue avanzando. Lamentablemente, y eso creo que es una opinión personal, he visto que se ha ido desmereciendo eso. Ya no es que el peruano no, ahora se espera que le den cosas. Y es lo que se estaba perdiendo, y espero, señores, que no pase, que vuelvan a sus raíces y hagan eso. Claro, que nunca esperaban nada. En esa construcción de Puque a Nazca, 1000 personas construyeron en 28 días una carretera. En un 300 kilómetros. 300 kilómetros en sacar 28 días. Arequipa. Y el alcalde lo dice, estos indios se hicieron una carretera en 28 días. ¿Y crees que no se van a hacer el puzzle ahí? ¿Tú crees que no se lo van a hacer? Ahora- Contra el Estado. Y, ¡ala! Ahora, aquí hay otro simbolismo, ¿no? Cuando se junta la gente, tiene poder. Sí. La unión hace la fuerza. Exacto, chicos. Voy a volver a lo que Si nos unimos como pueblo, como peruanos, podemos lograr mucho. Voy a Podemos volver a lo que hablar. mencionó Edison a un inicio. Eran comunidades distintas, 4 comunidades con pensamientos, con pensamientos distintos, los 4 ayllus, pero cuando se unificaban eran uno solo, y eso es hermoso, de verdad. Y los gamonales y los mistis tenían miedo cuando ¿Tenían miedo? cuando se unían los indios. Les estoy lanzando factos. De Únanse, hecho- peruanos, únanse. De hecho, hasta ahora hay mucho por hacer. siempre ha habido este miedo Sí, de que se el unan. o sea, solo Que la unión unifiquen. de los indios es va Por eso que nos mantienen ignorantes, sin Exactamente. conocimiento, por eso que nos mantienen disgregados, separados Claro. y peleándonos unos contra Peleándonos, otros. izquierda, cada rato. derecha. Porque no les conviene a ellos. Claro, exacto. Pero al Que- final que- somos un pueblo, pues no deberíamos estar peleados, ¿no? Por muy aparte de ideologías y posturas y todo. La unificación de los pueblos debe ser un motivo, un objetivo en común entre todos. Yo quiero traer algo que hace rato dijo Johan, y es que se ha ido perdiendo, o Misael dijo esto de este cholo terco, así nos conocen, ¿no? Puede ser despectivamente, pero al final, o sea, algo de verdad tiene en el sentido de que cuando se proponen algo lo logran, y más si es en unión. Entonces, en la misma obra se menciona que esto se ha ido desvirtuando a lo largo de los años, porque ellos empezaron haciendo esta gran obra en tan poco tiempo, no con esta gran determinación, pero luego empezaron a copiar en el sur, en el norte, en todos lados, pero ya ahí usaban a los indios como trabajador, Como ¿no? mano de obra. Ajá, como mano de obra. Entonces se desvirtuó completamente lo que inicialmente no era esa determinación de los indios. Creo que ahí también puede estar este hecho de que ahora no hay tanto eso, y si lo hay quizás no se ve tanto, ¿no? Esa frase de que dice, complementar lo que te dice Guía, de que el indio o el cholo ayuda sin esperar nada a cambio. Creo que es eso, al inicio ayuda así, lo pone alma, corazón en algo. Si tú le dices algo a alguien, y entre hermanos comuneros de la yachta, saben que lo van a hacer con todo. Pero, como dice Guía, hay personas que se aprovechan de esa buena voluntad de los pueblos y lucran a base de eso y terminan enterándose. Y ahí es donde nos vemos corrompidos de distintos puntos, ¿no? Que Sí. no sabía que podía ganar de esto. Y empiezan a corromper al pueblo mismo, a la yachta. Claro, lo que inició como una obra de Puquio para salir hacia la capital, luego los otros pueblos, regiones de Perú comenzaron a copiar, pero de mala manera, cuando los gamonales ya pensaban solo en su interés propio. Yo quiero mi carretera, ¿no? Y- El individualismo. Exacto, entonces ahí se desvirtuó todo. Entonces, chicos, pasamos al siguiente tema. Ya vamos al tema central, la prohibición del Turupuyay, ¿no? Esta idea de que, en el libro lo dice, ¿no? De que a través de traer a Ibarito querían civilizar, ¿no? A estos bárbaros que tenían esa costumbre, ¿no? Giselle, ¿nos puedes hablar acerca de esto?
Bueno, primero porque la opresión, ¿no?, que estaba siendo causada no solamente era la violencia física, o bueno, también con las palabras, ¿no?, que cómo se les trataba, sino también el hecho de que quieran cambiar la manera en cómo realizaban sus festividades, tradiciones, querían hacer una imposición de modelo cultural diferente, y ese es un tipo de opresión que actualmente nosotros también vivimos. Entonces, de una manera, ¿no?, ha habido ya una desigualdad, discriminación, y han cambiado también las decisiones. ¿Ustedes qué opinan? Y una desidentidad, ¿no? Lo que le querían quitar en realidad era su propia identidad. Sí. Cultural o comunal, ¿no? Sí, y esto en base a cargos que ellos tenían, ¿no? A ver si me pueden explicar mejor también ustedes. No, sí, está perfecto lo que mencionas, ¿no? Es una forma de quitarnos la identidad como pueblo, independientemente de que esté correcto o incorrecto, que eso no lo podemos determinar porque estamos hablando de una época muy antigua donde las cosas eran muy distintas, que no podemos comentar mucho sobre eso. Es una forma de querer imponer algo, ¿no? O sea, imponer y sobreponerte a las culturas y tradiciones de un pueblo. Que ya lo han estado haciendo. Que ya lo habían estado haciendo. Y otra cosa también es resultados, sí. Justamente con esta prohibición, no solo es una prohibición, sino es un cambio, ¿no? Es decir, la tauromaquia, que era española, que vamos a hablar seguramente después, era aceptada, pero la corrida andina, que tenía un significado más profundo, es prohibida. De hecho, esto nace justamente como una representación entre la lucha indígena andina contra la incursión europea. El cóndor representa lo andino y el toro representa lo europeo. O sea, no solo se trata de prohibir una tradición o costumbre, se trata de prohibir una parte de tu historia que tú estás tratando de representar mediante una tradición. ¿Cómo explicamos que las tradiciones, estas costumbres, tienen alma propia? Como mencionábamos, que el mismo pueblo tiene alma, el poblador convive con el pueblo, con sus recursos naturales, con sus árboles, no lo despoja a un lado. Igual, cada costumbre tiene alma y vida, cada costumbre es como un ser humano para nosotros. Hablamos con ellos, conversamos con el Pujllay, conversamos con los carnavales, conversamos con la Pachamama, con cada costumbre, y eso es a veces para cierto grupo difícil de comprender del por qué es tan fuerte esa conexión. Sí, es que es verdad. Le cedo la palabra, alumno. Alumno marroquín. Hay una alumno marroquín. Ustedes pueden ir al baño, ¿no? Ustedes tienen una... Estamos retratando esos tiempos que... Tienes permiso. Están en el colegio, pobrecito, estos muchachos no han crecido todavía. Guaguitas. Alumno marroquín. Guaguitas de 27 años. Pero es que sí, es verdad. Tienen ustedes un romanticismo peculiar con el paisaje, con la tierra, lo que Gia llamó hace un rato la cosmovisión que ustedes mantienen. Entonces eso... ¿Ven que estábamos? No, que en la cosmovisión andina. En la Comisión Andina. Que sí. Nosotros teníamos una conexión fuerte con eso. Exacto, claro. Y le dan simbolismo mágico a todos sus personajes, a sus montañas, sus tierras, incluso a sus animales. Y como decía Edison, el misito, el toro en particular, era justamente esta imagen de fuerza, de resistencia por parte del pueblo indígena. Que surge del lago Torcococha, ¿no? Que no tiene, bueno, el misito que no tiene padre ni madre, que nace, que surge de un lado. Sí. Es un ser... Es que ellos no lo ven como... Es un ser mítico. Es un mítico, o sea, un ser mítico. ¿De dónde habrá venido? No sabemos. Y se dice que no solamente se queda en la provincia, sino que su historia trasciende los otros pueblos. El misito, es hermoso. Claro, y o sea, también los mismos pobladores como que han ido añadiendo cosas, magnificando, endiosando quizá un poquito a este gran torazo. Ahora lo importante, perdóname, ahora lo importante de que ahora lo importante que es el derramamiento de sangre para ustedes, para la cultura andina, como muestra de fertilización de la tierra, ¿no?
Ya, sí, es el detalle es que a veces creo que satanizamos mucho los eventos ¿cómo decirlo? Que en ese momento que no podemos comprender. Cuando vemos tradiciones o un extranjero viene con viendo una tradición entre comillas bonita como los carnavales, que es antigua, ¿no? Alguna danza propia de algún pueblo, lo ven como para fotografiar y decir, oye, qué bonita cultura, ¿no? Pero cuando ves realmente que estas tradiciones también pueden ser sangrientas, como lo que era la corrida de toros, que representaban mucha historia, lo vemos, tratamos de satanizarlo, ¿no? Y eso no está bien. No se trata de entender si está bien o está mal, sino se trata de comprender el significado de por qué lo hacían, ¿no? Quizá en estos tiempos no se pueda volver a hacer. O en realidad más que comprender, contemplar, ¿no? Porque es una parte de un tipo de identidad, y cualquier identidad no es buena ni mala, simplemente es eso, tu identidad. Exacto, y al final estas tradiciones con el tiempo van a persistir si es que evolucionan. En caso de que no evolucionen van a ser mal vistas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nació el Takanakui? ¿No? Que es algo cusqueño, ¿no? Takanakui nació porque los gamonales ponían a sus trabajadores a pelear a muerte entre ellos, entre dos, pues, ¿no? Ahora ¿en qué se volvió? Un sistema de justicia entre las personas en la cual tienen reglas que puede ser, creo que solo pelean 3 minutos, solo puños y patadas, cosas así, ¿no? Y al final no puedo, yo personalmente no puedo criticar al Takanakui porque hay deportes de pelea, ¿no? Muchos más sangrientos, mucho más agresivos que estos, ¿no? Y al final se ha vuelto como una tradición, pues. Sí, creo que a nosotros nos gusta mucho esa parte sádica que tenemos nosotros. El ser humano. A eso me refiero. Sí. Que tenemos y degustarnos, pues, el contacto. ¿Qué? Degustarnos. ¿Cómo? Degustar. No. un poquito. Chicos, tengo miedo. ¿Por dónde se están yendo, señores? Tengo miedo. Degustarte, yo quiero degustarte. Cuidado. Qué rico. Pero sí sabes que uno puede estar a favor o en contra, como tú dices, pero tiene que darse cuenta que uno tiene que entender el contexto social y la manera en cómo la representa. Exacto, y cómo se representa esto. ¿Qué tema nos sigue, Guía? Estamos continuando con la tradición. Mire, y bueno, yo aquí sí creo que tengo mis reparos porque yo no logro entender bien esta tradición que emana al parecer de los indios. Yo honestamente al leer el libro no entendía que venía desde los indios, sino más bien desde los gamonales, desde los barayoks, desde los autoridades de claro, las comunidades. Ellos, Pancho, Julián, ellos eran los que querían ver este espectáculo en donde veían a los indios ser destripados, correr sangre. Yo tengo una cita, ¿no? Donde dice, el estudiante Escobar estaba ahora completamente seguro. El centro garantizará la circular del director del gobierno. El centro irá a Puquio. Nunca más morirán indios en la plaza de Pichcachuri para el placer de estos chanchos. A mí esa parte me ha quedado grabada porque yo dije, bueno, está yendo con lo que yo pienso. No siento que es algo que nazca de los mismos indígenas, sino más bien es como más instado por parte de los gamonales. Como que los gamonales incitaran al pueblo y el pueblo claramente también, o sea, no sé, sigue dejándose, creo, oprimir a través de eso. Pero eso existía antes de que la llegada de los mistis. Ahora, sí, siempre ha sido eso. Yo critico el hecho de que aquí yo veo también, así como hay goce de los mismos indígenas, hay un goce también de ver destripados a los indígenas de los gamonales. Cada quien disfruta de ver lo que quiere ver. El indígena veía lo que hizo, dice Eison, ¿no? La representación de la tradición entre lo occidental y lo andino, el cóndor y el toro. Y por parte también, lo que tú dices, ¿no? Por parte de los gamonales, que era ver sangre, destripamiento, indios muertos, porque bueno, eso era una parte más de los animales. Creo que cada quien ve lo que quiere ver. Hay 3 posturas. La postura del Misi que dice, qué asquerosidad, qué costumbres tan salvajes, ¿no? Debemos prohibirlas. Ahí está la otra, la postura del Misi que dice, qué interesante, quiero conocerlo. Y ahí está don Pancho y don Julián, que muestran interés acerca de esto. Y ahí está también una gran
una fuerza que ha sido oprimida al pueblo de Puquio, que quiere con esta festividad del Puglia, del Turupuglia, quieren resurgir su identidad a fuerza. Entonces, ellos lo quieren hacer y necesitan el apoyo de algún Misi para que pueda interceder ciertas cosas. Entonces, entre todos se apoyan, pero también, como tú dices, aquí hay ciertas personas que quieren ver desmembramientos, pero el pueblo no lo ve así. Yo veo que el pueblo más bien quiere mantener su identidad, no le interesa lo que opinen los demás. Una forma de resistencia. Ahora es una forma de resistencia, Es ¿no? que ellos son más espirituales, Sí. por eso lo ven de esa manera. Ahora, yo tengo una consulta ahí justo cuando dices mantener su identidad, que es lo que muestra el libro, ¿no? Mantener la tradición, la identidad cultural. Pero, ¿hasta qué punto esa identidad que nosotros llamamos tradición, cultura personal, no es impuesta también por afuera? Claro, Porque eso, los el toros, toro. los toros no son peruanos, Ajá. ¿me entiendes? Y que me digas, es una costumbre, es una tradición peruana que... Es que ahí está el detalle que mencioné, la representatividad del toro. El toro representa al europeo y justamente dentro de esta costumbre tratan de mostrar esta lucha, ¿no? Y ahora... Estas actividades son sátiras. Básicamente, sátiras. y muchas de las Ajá. danzas, por ejemplo, De puneñas, de sureste, pueblitos, del lado sur. son satíricas a los Exacto. gamonales o las cosas A las opresiones, a las a opresiones los que han que han sufrido, ¿no? sufrido. Pero recordamos también que Arguedas no dice un toro cualquiera, ¿no? Sino un toro, o sea, El un misitu. el misitu, o sea, un toro que tenía una historia, o sea, lo que quería demostrar no es que yo pienso, no normalizar el hecho de la corrida de toros y cualquier toro, no, sino que los pobladores tenían otra perspectiva, cómo veían al animal diferente. Como Eso ellos es- veían su festividad también. Claro, ahora más bien creo que eso ya se ha transgiversado y hay corridas de toros, pero Al inicio del libro menciona de que esas costumbres extranjeras se van a tratar de imponer, pero la resistencia de los pueblos es, de cierta forma lo adaptan, lo hacen suya, pero sin perder su esencia. Ya, Entonces- pero ahí vamos a otro punto. Satanizamos la corrida de toros donde mueren personas y matan un toro, pero aceptan la tauromaquia, que básicamente es maltrato a un toro. Es igual. ¿no? Es lo mismo, solo Yo que no. Vemos un libro, es, Ahí menos- yo es no. un poquito más personalmente- civilizado. Justamente por eso iba mi pregunta. Y es que ahí va un detalle. El peruano tiene un complejo de inferioridad que siente que lo extranjero siempre va a ser mejor que lo propio. Y ahí justamente entra también muchos detalles que por más mínimos que suenen, es así. Un peruano, un limeño se va a sentir más orgulloso de tener un apellido europeo, italiano, francés, español, a tener un apellido quechua, que es propiamente peruano, ¿no? Pero nos sentimos avergonzados. Colqui. Y ya, a eso voy. O sea, el peruano tiene este complejito de inferioridad que lo demuestra de esa manera. Y no, lo cual no debería de ser, al contrario, nuestras raíces son magistrales, son estudiados a nivel mundial. Nuestras raíces, nuestras costumbres. Son ¿Por qué no años, sentirnos siglos de orgullosos opresión. nosotros mismos? Yo orgulloso de mis costumbres, orgulloso de Hay que hacer creo que ahí viene un cambio cultural, ¿no? Porque obviamente, como ustedes dicen, hay que sentirse orgulloso de su nación, de sus raíces, tus y tal. raíces, Pero de también tu la historia quechua. del Perú estuvo llena de opresión. Todavía. Entonces, donde el negro por ser negro, el costeño por ser costeño, el cholo por ser cholo, ya era mal visto, ¿me entiendes? Entonces, en tu chip se instala casi de manera genética, entonces va a ser difícil, pero gente, no es imposible, como dice Johan, como dijo Edison, revaloricen lo suyo primero, mantengan el orgullo de esa nación peruana y crezcamos como individuos peruanos. Nosotros los runas, junto con nuestra yachta, conviviendo felices. Sí, es un mensaje creo que también para esta época en la cual se van a dar elecciones. Hay gente que, o sea, de verdad tiene, en Arequipa me parece que, no, en Cusco hay una señora que empezó a tener comportamientos o conductas discriminatorias, raciales, hacia, me parece que era un agente policial, y o sea, ¿cómo es posible que una persona que se dice representar a su pueblo, o sea, tenga ese tipo de conducta, ¿no? Y bueno, es para analizar, para Que darnos son cuenta bien. a quiénes estamos eligiendo. Son personas que nos representan y deberían de cuidarnos, ¿no? No discriminarnos.
Y ellos vienen de ahí, vienen de la chacra, salieron de acá y llegaron allá y quieren oprimir, no. Bueno, hay un detallito interesante que corto, ¿no? Dale. En el libro, cuando mencionan que los mistis llegan a la ciudad y los rasean, los cholean, ¿no? Me hizo recordar al libro favorito de Yanela, donde los limeños, No se cuando veía iban a sana. Miami, se sentían De clase discriminados media. de clase media. Preferían estar en Lima, Porque ser clase era alta, alta. y es lo mismo que pasa Claro. con muchas personas. Y Acá. quiero hacer una crítica social que pasa con muchos juliaqueños. Ah, sí, Con sí, muchos. sí. Creo que una gran parte de los que migran, ¿no? Se van a Arequipa, soy arequipeño, ¿qué tienes? Ese es otro país, no hablemos de Arequipa, por favor. Saludos al país de Arequipa, saludos. No quiero conflictos internacionales. Pero, dime. Que se recupera Arequipa. Hay algo inevitable en sí aquí, que en el Perú siempre va a haber intercambio de culturas, siempre va a haber gente extranjera viniendo, yéndose, mismos peruanos viviendo en otros países. Nosotros en el Perú nunca nos vamos a quedar solo los que nos conocemos, porque de todas formas se necesita esto para también hacer un crecimiento, ¿no? Seguir avanzando. Entonces, como es inevitable, lo que, regresando al libro, bueno, Arguedas nos quiso decir es que nosotros nos asociemos, ¿no?, con los mistis, o sea, tratemos de llegar a un acuerdo, no que nos dejemos aplastar por los mistis, pero tampoco que odiemos. ellos, claro, no nos odiemos. No nos impongamos tampoco. dices. Exactamente, esa es la idea, que convivan para armonía. formar una sociedad moderna. Eso es lo que trataba de decir Arguedas. Mira, y tan genial que era Arguedas cuando empezaron a promocionar las danzas en la Candelaria, que eran los que tenían poder en Puno. Primero Arguedas dice, no, que por qué lo están haciendo ese grupo, que no. Y ahí era tan genial Arguedas que cambia su perspectiva y dice, no, lo están dando más visibilidad a una costumbre y está bien. Yo me quedo con eso, Arguedas siempre va a ser ídolo. Siendo las 9:58 en Radio La Decana, chicos, vamos a dar el puntaje a este fabuloso libro. Giselle, ¿cuánto le das? Yo le doy 8 puntos. Edison, 8 puntos. Johan, 9 puntos Uy, de Misa. aguacito. 8 le doy. 8. Bueno, chicos, un gusto poder estar acá otra vez hablando de estas obras maravillosas. Como bien dice nuestro eslogan, donde vivir es... Donde leer es vivir a través de la- literalmente vivimos. Vamos a mandar saluditos a Facebook, a Kelly, a Sanizar, Víctor, Miriam. ¿Tenemos un ganador? Tenemos Tenemos ganadores, un ganador, pero bravo. sin embargo, Se nos perdió. Sí. sin embargo, comentarios. vamos, no, lo que pasa es que hay muchas respuestas, hay varias respuestas, muchas Tiene que personas ser nos el han primero. respondido y queremos ver cuál fue el primero y te vamos a estar escribiendo por Facebook. Claro. ¿Ok? chicos. Ahora también quiero mandar saludos a papá y a mamá que están celebrando su aniversario. Pásenlo muy bonito. Qué bonito. Sí, saludos, estoy chicos. contento por ustedes. Un abrazo para ustedes, padres, y chicos de Facebook, chicos de la radio, muchas gracias por su atención prestada y nos vemos el próximo domingo en Páginas al Viento. Si me permiten, quiero terminar con esto. Me dice, soy peruano que orgullosamente hablan cristiano en indio, en español y en quechua. Convivamos en armonía. Palabras Arguedas. Sí, palabras de Gredas. Bravo, chicos, un gran programa. Buenas, buen No se olviden, el próximo domingo, mismo horario, tu programa favorito, Páginas al Viento. Adiós. Muy buenos días, buen domingo, gente. Disfruten ese domingo, lean mucho, coman bien. Páginas al viento. Páginas al viento. Siempre juntos. Para informarte, entretenerte. La Decana. Para ser empresario, estudia especial.